Buenas a todos. Atentos, porque Ross Ulbricht está en libertad. Por fin está disfrutando con su familia. Y, como sabéis, esto lo ha propiciado Donald Trump. Tiene sus razones, así que leamos la noticia y comprendamos el por qué ha liberado a Ross y por qué Ross era tan importante para las logias Illuminati, y por eso tenían que deshacerse de él, tratando de que permaneciera toda su vida en la cárcel. Bien, atentos a la noticia. Trump indulta a Ross Ulbricht, creador del mercado de drogas Silk Road, como gesto a los libertarios. Él lo que necesitaba era el voto de los libertarios y por eso propició su indulto. Es muy importante tener esto en cuenta. El presidente de Estados Unidos había prometido en campaña ponerle en libertad, pese a que estaba condenado a cadena perpetua, a 2 cadenas perpetuas más 40 años sin posibilidad de condicional. Imaginaros lo que tienes que cambiar el mundo para que te caigan todas esas penas sin delitos de sangre. Así que, atentos a la noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido este martes el indulto a Ross Ulbricht, el fundador del sitio web de venta de drogas Silk Road, que cumplía cadena perpetua por partida doble, sin posibilidad de libertad condicional. Realmente no era solo de venta de drogas, sino que era de venta de todo, dinero falsificado, etcétera, etcétera. Era venta sin ningún tipo de restricción, es decir, acercándose al anarcocapitalismo, que es ya que no haya prácticamente ninguna condición para poder hacer los tratos los humanos en cuanto a nivel económico. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta porque la historia de Ross abarca varios, digámoslo así, ámbitos distintos que propiciaron un cambio en el mundo y una mejora importante a la hora de saber cómo tratar a la economía. Continuamos. Y dice, Trump cumple así el compromiso que adquirió en la convención del Partido Libertario, entre cuyos miembros, así como en el mundo de las criptomonedas, Ulbricht está considerado un héroe o un mártir. Es que es lo que es. Realmente lo que Ross creó es algo que no se había visto antes. Ross se preocupó de que los que compraban pudieran permanecer con sus datos en privacidad, es decir, utilizó las criptomonedas, el Bitcoin, que aunque ahora puede rastrearse, en la época era muy difícil saber de quién era la cartera de Bitcoin. Por eso era tan importante para que un mercado libre, en cuanto a que las injerencias del Estado no pudieran influirte, ni las leyes que promulgan los políticos, pues era muy importante tener este mecanismo, el hecho de crearse una página web llamada Silk Road, la ruta de la seda, en la Deep Web. Ya lo sabéis, tenéis que utilizar Tor para poder navegar por la Deep Web, y unió eso con el Bitcoin. Y lo mejor de todo es que Ross se dio cuenta de que los servicios de paquetería que envían tantísimos paquetes al día no pueden revisarlos todos. Es más, lo que dicen los servicios de aduanas es que más o menos logran revisar el 3%, nada más, el 3% de todo lo que se envía a diario. Daros cuenta, esto es normal, porque es que si tú estás contratando un servicio de 24 horas, es normal que el servicio de paquetería lo envíe rápido y no puedan revisarse todos los paquetes, porque eso pararía la industria y sería un gran problema para las agencias de paquetería por la competitividad. Sabéis que yo trabajé en correos y entonces lo que aprendí es que no pueden revisarse tantos paquetes ni cartas porque paras el sistema por completo y no llegan los envíos a tiempo. Con lo cual, lo que pueden revisar es muy limitado, no llega ni al 5%. Con lo cual, Ross se dio cuenta que el 95% de todo lo que se enviara iba a llegar. Y eso es algo que tenían en cuenta tanto los vendedores de drogas como los vendedores de dinero falso, etcétera, etcétera, todo lo que se vendía en Silk Road. Entonces, esto es fundamental porque abrió un campo nuevo y por eso le dolía tanto a las logias Illuminati, porque Ross
hizo que la mayor parte de la población se diera cuenta de una falla estructural del sistema y que no puede solventarse. Porque si tú quieres que los paquetes lleguen a tiempo, no puedes registrar toda la mercancía que envían. Entonces, con esto sobre la mesa, hubo muchísimas copias de Silk Road. Aunque cerraron Silk Road, cerraron un montón más. Silk Road 2.0 y un montón de copias que hicieron a más después. ¿Por qué? Porque ahora la gente sabe el método que Ross inventó. Tanto unir las carteras de Bitcoin o de criptomonedas en general, como así también, ahora que tienen prácticamente anonimato con las criptomonedas, pues unir a los clientes a través de estas webs en la Deep Web. Entonces, es importantísimo porque al enviarlo por mensajería, saben que solo van a perder el 5% de todo lo que envíen. Y es algo que es asumible. Ese gasto es asumible. Por eso mismo, trataron de encerrarlo con 2 cadenas perpetuas y 40 años sin posibilidad de condicional. Porque lo que Ross consiguió es algo que va mucho más allá de las criptomonedas, sino que va más allá. Es decir, va de comprender la economía de otra manera, sin la intervención del Estado. Entonces, continuamos con la noticia. En su intervención en aquella convención, bajo el lema de «Hazte ingobernable», Trump fue abucheado insistentemente por buena parte de los compromisarios. Sin embargo, recibió un fuerte aplauso cuando prometió conmutar la cadena perpetua a la que está condenado Ulbricht en el primer día de su entonces hipotético nuevo mandato y ponerlo en libertad, dando por cumplida la sentencia con más de 11 años pasados en la cárcel. Muchos de los asistentes llevaban pancartas pidiendo libertad para Ulbricht. Es curioso también que permaneciera 11 años cuando realmente quienes les interesaba que Ross muriera en la cárcel eran precisamente las logias Illuminati, porque Ross, con su capacidad, daros cuenta, Ross no era un delincuente, Ross no vendió drogas en su vida. Ross tiene 2 carreras universitarias, es una persona muy responsable y podríamos decir que no vivió en la calle ni era una persona dura como Tupac o así, una persona pobre que estuvo muchísimo tiempo entre, digámoslo así, personas de mala vida o muy duras por las circunstancias en las que nacieron. Es una persona, Ross, que nació en una familia acomodada y que tenía sus estudios. Lo que hizo Ross era para cambiar el mundo, no para hacerse rico. Por eso mismo tenía tantísimo dinero acumulado y los que utilizaban la página de Silk Road confiaban en él. Por eso mismo, aparte de todo el dinero incautado por el gobierno, aún quedan carteras por abrir vinculadas con Ross. Y bien, continúa y dice, acabo de llamar a la madre de Ross William Ulbricht para hacerle saber que en honor a ella y al movimiento libertario que me apoyó tan firmemente, ha sido un placer para mí haber firmado un indulto completo e incondicional de su hijo, Ross. Entonces Trump lo dijo y lo indultó. Pero ya veis, esto no lo hace gratis, lo hizo porque necesitaba el voto de los libertarios. Y continúa. La escoria que trabajó para condenarle eran algunos de los mismos lunáticos que participaron en la instrumentalización moderna del gobierno contra mí. Le dieron 2 cadenas perpetuas más 40 años. Ridículo, decía Trump. Que es así, pero daros cuenta. Trump está metido en lo mismo que todos. Él pertenece a una logia y, por supuesto, está bajo las órdenes de las logias más importantes del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitaba los votos de los libertarios. Por eso lo pone en libertad, porque, digámoslo así, lo que Ross influyó en el mundo ya no se puede cambiar. Es decir, que por mucho que esté encerrado, no puedes cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que una mente tan brillante como la de Ross, en libertad, por eso las logias Illuminati no querían liberarlo, es un peligro, porque si te creó esto, ¿qué más se le puede ocurrir? Y continuamos con la noticia.
conocido con el seudónimo Dread Pirate Roberts, inspirado en la película La Princesa Prometida, Ulbricht, de 40 años, fundó en 2011 Silk Road, la ruta de la seda, un mercado negro en la web oscura, en la Deep Web, que permitía a los usuarios comprar y vender de manera anónima bienes y servicios ilegales utilizando Bitcoin. Durante el proceso, se estableció que Ulbricht, que defendía los principios libertarios, obtuvo un beneficio personal de 18 millones de dólares. Eso es, casi el 10% del dinero ilícito que se movió en 1,5 millones de transacciones. Era venerado como pionero en el uso de la criptomoneda. Es muy importante esto. Las cifras, no hagáis caso del dinero, porque realmente cuando él hizo todas estas cosas, ayudó a que Bitcoin subiera muchísimo y se hiciera muchísimo más fiable gracias a todo lo que se generaba con las ventas desde Silk Road. Y luego, todas las copias de Silk Road que se han ido haciendo. Entonces, la influencia en dar fiabilidad y estabilidad al Bitcoin también es un porcentaje en gracias a Ross Ulbricht. Y, aparte de eso, lo que él generó y así, no se sabe bien porque aparte de que había varias carteras y así, el Bitcoin ha subido muchísimo, con lo cual los millones son seguramente bastante más que eso lo que ha generado. Entonces, continuamos y dice: los activistas libertarios, que en general se oponen a la persecución criminal del consumo de drogas, defienden que los investigadores se extralimitaron al construir su caso contra Silk Road. Se le juzgó y fue declarado culpable por un jurado en febrero de 2015 por los delitos de narcotráfico, blanqueo de dinero, violación informática y otros 4 cargos criminales. Los fiscales llegaron a sostener de que había solicitado asilo por encargo, pero no se encontró pruebas de ello. Esto realmente había pruebas. Y él no es que encargara el asesinato, es que le estaba extorsionando un policía para que le diera Bitcoin. Entonces, el policía le hizo creer a Ross que podían cogerlo y tener sus datos si no se deshacía de una persona que se había inventado el policía. Entonces el policía hizo como si fuera un sicario y le dijo: yo me deshago de esta persona si tú me das el ok, pero me pagas tanto. Entonces él, bajo presión, acabó aceptando, pero no hubo nunca una víctima. Ni siquiera hubo una víctima porque se lo estaba inventando todo el policía. Y aparte que estaba coaccionado por el policía corrupto. Con lo cual, él nunca iba a mandar matar a nadie si no le llegan a hacer toda esta trampa. Y al final, es lo que os digo, tenían que culparlo por diferentes cosas, pero por un cargo acumulativo. Pero ya lo veis, realmente no hubo ni delito de sangre, ni por supuesto, él había hecho nada de narcotráfico. Jamás se pudo vincular a Ross con drogas, jamás. Encontraron a los que vendían dentro de su plataforma, que es muy distinto. Continuamos y dice: la campaña libertaria y de los seguidores de las criptomonedas por la liberación de Ulbricht ha sido constante desde entonces. Uno de los últimos en pedir su liberación fue Elon Musk, el hombre más rico del mundo y aliado cercano de Donald Trump. Tras el indulto general a los responsables del asalto al Capitolio, tuiteó: Ross debe de ser liberado también. Lo del asalto al Capitolio lo sabéis todos que fue amañado, y también lo quisieron las logias Illuminati, es decir, fue orden de las logias Illuminati. ¿Os creéis que iban a asaltar el Capitolio así? Tratar de hacerlo cualquier día de semana, vais a ver cuántos tiros os dan antes de que lleguéis hasta la puerta, nada más. No os digo entrar como entraron ellos. Entonces, son cosas que es lo que os digo, están organizadas y se hacen por una razón en su determinado momento. Y continuamos con la noticia. Cumplía condena en un penal de Tucson, Arizona. Además de la convención del Partido Libertario, Trump abrazó la causa de su indulto en un evento de Nashville, Tennessee, donde abrazó decididamente la causa de los criptoactivos. Con la victoria del republicano en las urnas, los libertarios esperaban que cumpliera su promesa. Y así ha sido. Está claro que nos dirigimos hacia la era de las criptomonedas, y lo sabéis, porque nos quieren quitar el dinero físico. Esto no es por nuestro bien. Pero
en el camino, como siempre, las personas más inteligentes pues podrán sacar algún beneficio de las criptomonedas. Eso está claro. Continuamos. El Partido Libertario pasó de 1,86 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2020 que Trump perdió frente a Joe Biden a solo 650.000 en 2024. Cuando el republicano se impuso a Kamala Harris, Trump se esforzó por seducir a los votantes de ese partido, prestándose como el voto útil más cercano a sus ideales. Trump ganó las elecciones en voto popular por 2,3 millones de sufragios y atribuye parte de esa diferencia al trasvase de votos desde los libertarios. Entonces, ahora comprendemos bien el por qué Trump cedió y le dio la libertad a Ross. Algo que no les interesa a las logias Illuminati, pero que necesitaban en este caso para lograr los votos y ponerse al cargo de la presidencia de Estados Unidos. Continuamos. Tras la victoria de Trump, el propio Ross Ulbricht tuiteó: inmensa gratitud a todos los que votaron por el presidente Trump en mi nombre. Confío en que cumplirá su promesa y me dará una segunda oportunidad. Después de más de 11 años en la oscuridad, finalmente puedo ver la luz de la libertad al final del túnel. Muchas gracias, Donald Trump. Así que Ross está en libertad. Yo estoy contentísimo. Sabéis que llevo defendiendo a Ross, pero desde el principio, porque para mí lo importante de lo que él hizo no es tanto las criptomonedas, que a mí eso ya sabéis que no me va, y así el rollo inversiones y tal, sino es el hecho de cómo su mente fue capaz de crear algo tan importante y demostrarnos que el sistema socioeconómico corrupto puedes mejorarlo de muchas formas distintas y demostrar que otra economía es posible. Entonces, para mí, es lo importante de Ross, más allá de todo lo que pueda afectar el trabajo de Ross en cuanto a criptomonedas, el movimiento libertario, etcétera, etcétera. Sino es el hecho de que es una mente privilegiada y será recordado como uno de los genios de nuestra época porque nos ha ayudado y nos ha demostrado que otro modelo económico es posible. Y no solamente es posible, sino que puede generar muchísimos más beneficios e incentivar las transacciones entre unos seres humanos con otros. Entonces, dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. Os quiero muchísimo. ¡Chao, chao!